Y esto comienza a partir de mañana. ¿A partir de cuándo? De mañana. ¿Cuántos días van a ser? 35 días. Los recursos que yo le voy a dar hoy son para 35 días. Ahí viene el inicio y el fin. Si le va a dar uno por semana, péguelo por ahí en pues donde más usted va, que es el refri, ¿verdad? Nomás no lo ponga en el estufa, se le va a quemar. Pero quiero que lo mire. Dice, del 14 de junio, que es mañana, hasta el 17 de agosto de este año. ¿Cómo va a ser? Mire, este es el plan de lectura bíblica. Va a ser un capítulo en familia, no usted solo, no. Usted tiene que juntar a su familia. Y va a ser un capítulo diario. Por ejemplo, vamos a leer todo San Juan, del capítulo 1 al 21, que es todo San Juan, uno diario. Pero luego le vamos a seguir con Proverbios del capítulo 1 al capítulo 14. O sea, la idea no es que se siente, escuche bien, ahora escúcheme bien en esta parte. No es de que se siente y le diga a su familia, vamos a leer el capítulo 1 de San Juan y lo lee y listo, gloria a Dios. No. Papá, mamá, quien lleve la batuta, yo le voy a pedir que antes que lo lea, usted lo lea, que le pida a Dios que le dé algo, sabiduría, y cuando se lo lean en familia, trate de explicárselo a su familia. ¿Me explico? Usted tome algo y dígale, esto es lo que quiere el Señor, esto es lo que dice el Señor. Proverbios va a hablar de la sabiduría. Sí. Se cruzan a Proverbios. Empiezan con Proverbios del 1 al... O sea, no, son lecturas diferentes. Sí, exacto. Sí, claro. Usted se empieza en el capítulo 1 de San Juan y va a terminar todo San Juan al 21. Exacto. Terminando ahí, se cruza a Proverbios capítulo 1 hasta el 14 nos va a dar. ¿Está bien? Ok, uno diario. Pero luego viene el plan de oración. ¿Cuánto tiempo va a orar? ¿Cuánto tiempo? Mire, mucha gente dice, pastor, sí, claro, pero mucha gente dice, no, 15 minutos, pero bien hecho. ¿Con quién? Con la familia. Termina de hablar y dile, vamos a orar. Papá orando por los hijos empezando a orar, hínquense para que los hijos aprendan también a doblegarse delante de la presencia de Dios. Y vamos a interceder por un avivamiento en su familia. Ustedes piden al Espíritu Santo que venga sobre su familia, pero también sobre la iglesia. Y luego, junto a ello va un plan de ayuno. ¿Cada cuándo vamos a ayunar? Todos los jueves. Durante este tiempo, usted va a dedicar con su familia un tiempo de ayuno. Ya sabe usted si lo hace total o parcial. Parcial es de que ahora que se levante, le recomiendo que se levante 6 de la mañana, 7, no vaya a levantarse a las 11 de la mañana y quiere entregarlo a la 1 de la tarde. Pues no, ¿verdad? Temprano lo entrega, a la hora de la comida, ahí se entrega el ayuno y come. El que lo quiera hacer total es todo el día hasta la noche cena. ¿Me explico? Esos son los dos tipos de ayuno. Entonces la familia tiene que empezar a entrar en un plan, en un proyecto como familia espiritual. Lectura de la palabra, oración y ayuno. Amén. Todos los días, a partir de mañana, usted quiere ver la gloria de Dios, quiere la bondad de Dios, quiere ver que el Señor haga cosas grandes, es tiempo como familia empezar a buscar al Señor. Y yo le doy de parte de Dios las herramientas para que usted lo haga y usted ahora le toca ejecutarla en su casa. Amén. Amén. ¿Cuántos entendieron todo? Levante su mano izquierda. Dele, si están poniendo atención, si están poniendo. Hay unos que batallan, no saben ni para dónde agarrar, pero bueno. Muy bien. Guárdelo bien, no se lo voy a perder en el nombre de Jesús. Ese es nuestro proyecto que empieza o comienza el día de mañana. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Hoy voy a iniciar una serie, no me voy a llevar mucho tiempo. Bueno, mejor le voy a decir que me llevo mucho tiempo. Siempre que digo no me llevo tiempo es cuando más me tardo. Entonces mejor voy a decir que me voy a llevar mucho tiempo para tardarme menos. Hoy voy a iniciar una serie de 4 sermones, los domingos, no se lo pierda, que se llama, o lo he titulado, El Reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Hoy iniciaré esta serie, el reino de Dios. Quiero comenzar leyendo, a diferencia de lo que siempre hago, pero hoy quiero comenzar leyendo 2 textos de la Biblia que van a enmarcar toda la serie. Quiero que vean conmigo a San Juan capítulo 18. Hoy vamos a leer mucha Biblia, así que manténgala ahí. San Juan capítulo 18, verso 36.
Cuando lo tenga, diga amén. San Juan 8:36 dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Marcos capítulo 1, versículo 15, regresémonos 2 libros más hacia atrás. Marcos capítulo 1, verso 15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El concepto de reino de Dios, iglesia, habla o expresa gobierno. No se puede hablar de reino sin entender que un reino es un gobierno. Este gobierno del cual yo quiero hablarte hoy no está enmarcado por la democracia. El reino de Dios no es democracia. El reino de Dios es teocracia. Repita conmigo: teocracia. Es decir, Él es un rey. Aquí no se hace lo que yo quiera, lo que yo pienso, lo que a mí me gustaría. No, Él puso las reglas de su reino. Y como su reino espiritual es teocrático, entonces es incuestionable. Se lo voy a poner fácil. Las leyes que hay aquí en México no son las mismas leyes que hay en Francia. ¿Alguien ha ido a Francia? Es que veo varios con cara de franceses. Veo como 2, 3 noruegos. Las leyes que hay en México no hay. Usted no puede ir allá y violar una regla y decir: no, es que usted me tiene que respetar porque donde yo vengo, México, así se hacen las cosas. Le van a decir: sí, pero usted está en otro país. Y aquí se respetan las reglas del país, no las que usted cree que debe de tener porque usted está en otro país. Allá en México hace lo que quiere, pero aquí se respetan las reglas. ¿Cierto o no? Acá en México somos de aquí se encuentran, no le hacen, pero acabo que. ¿Verdad que sí? Pero hay otros lugares donde no. Yo no puedo entender el reino de Dios pensando en el reino humano. Yo nunca voy a poder entender el reino de Dios si no despego mi humanidad de mi corazón. Porque el reino de Dios no se entiende desde la humanidad, se entiende desde lo espiritual. Y Jesús se los deja claros. Hace una separación, lo acabamos de leer. Mi reino no es de este mundo. Quiere decir, nada tiene que ver con esto. Las reglas de este mundo no tienen nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios es otra cosa. ¿Por qué esta serie? Porque si yo les pregunto, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. Y yo te pregunto, ¿para qué quieres ir al cielo si no conoces las reglas del cielo? ¿Cómo vas a ir a un lugar que no conoces? Dicen que Cuba es un paraíso para muchos, aunque es un lugar pobre para todos los que van ahí, son ricos, pero cuando vas ahí, por ejemplo, si yo como pastor voy ahí, me ponen las reglas claras. A Cuba te dejan entrar, si enseñas $2,000, te dejan entrar hasta con los ojos cerrados, pero no porque vas a dejar dinero te van a permitir que hagas ciertas cosas. Por ejemplo, hay pastores que han ido. Mi padre, cuando fue a Cuba, dice que lo primero que le dijeron: no vas a hablar de Dios, no te le vas a acercar mucho a la gente, porque el gobierno tiene espías por todos lados. Y hay personas que han ido y van como viajeros y no los meten a la cárcel y no regresan porque violan un estatuto de la isla de Cuba. Y aunque sea pobre, tienen sus reglas bien establecidas y todas las van a tener que obedecer. Entonces, para ir a un país que no conoces, tienes que conocer por lo menos el gobierno, o tienes que conocer las reglas de ese gobierno.
Yo quiero seguir a Cristo, pero tengo que conocer sus reglas. Yo quiero ir al cielo, pero ¿cómo voy a ir si no conozco sus principios? Si no conozco su poder, si no conozco sus estatutos, ¿cómo lo voy a hacer? Es por eso que hoy la iglesia necesita conocer ese reino al que busca, el que sirve, el que adoramos. Tenemos que conocerlo. Hoy en día hay muchas personas que asisten a nuestras congregaciones para experimentar un momento de paz en su vida. Otros, tratar de experimentar un momento, una conexión con Dios que dure por lo menos lo que dure la reunión en una iglesia. Pero para poder comprender el reino al que servimos, al que buscamos, el que queremos vivir, es necesario conocer cómo debo ser ciudadano de ese reino, número 1. Número 2, cuáles son los principios de ese reino. Número 3, cuál es el propósito principal de ese reino en esta tierra. Si yo desconozco el reino de Dios, entonces estoy caminando a ciegas. Pastor, pero yo voy a la iglesia cristiana. No estoy hablando que vayas a una iglesia. Estoy hablando que si conocemos el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces yo tengo que conocer el reino del Señor. Y es su palabra la que me hace entender y conocer el reino de Dios. Este domingo en especial me voy a enfocar en lo primero de la lista. ¿Cómo puedo ser miembro del reino de Dios? ¿Cómo puedo ser parte del reino de Dios? Y con esto tengo que decir que es obvio que todos deseamos, que todos queremos ser parte del reino de Dios y un día estar en el cielo. Claro que es obvio. Sin embargo, hay una condición. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Hay una condición que debe ser preponderante. Quiere decir, lo primero, por sobre todas las cosas humanamente hablando, llámese trabajo, llámese familia, llámese lo que quiera. Hay una condición para ser parte del reino de Dios. Y esta condición pone a mucha gente, escucha lo que le voy a decir, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque están entre querer de Dios y seguir viviendo en sus deseos. Querer de Dios, pero sin dejar el mundo. Y la condición es arrepentidos. Y sobre eso quiero hablar hoy. Alguien dirá, pastor, pero pues yo acepté a Cristo hace 15 años, hace 12 años. No estoy hablando de si aceptaste a Cristo, porque mucha gente acepta a Cristo solo por el momento, por la emoción. Mucha gente se emociona tanto que ve a la gente llorando, ve a la gente y también quiere aceptar a Cristo y se emociona, pero luego llegan los tiempos, 1 semana, 2 semanas, 3, 1 mes y se acabó el fuego. Y alguien dice, pero aceptó a Cristo. Bueno, una cosa es aceptar a Cristo y otra cosa es arrepentirse. Hay gente que acepta a Cristo y sigue viviendo sin arrepentirse. Y la condición más grande que hay se llama arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Usted quiere ir al cielo, hay que arrepentirse. Listos con la Biblia, empieza ahora sí la palabra del Señor a hablarnos. San Juan capítulo 3, versículo 3 y luego versículo 5. San Juan capítulo 3, versículo 3. Cuando lo tenga, diga amén. San Juan 3 dice, respondió Jesús, fíjense quién está hablando, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quien no nace de nuevo no tiene entrada al reino de Dios. Así de sencillo. Y lo está diciendo Jesús. ¿Quieres ir al cielo? Necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres ver el reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo. El Señor se lo está diciendo a un religioso. Se lo está diciendo un maestro de la ley. No era cualquier persona. Se lo está diciendo alguien que conoce la ley, la Torá. A un fariseo religioso
que toda su vida había guardado el Sabbat, que toda su vida había llevado los mandamientos. A ese hombre le dice: no importa todo lo que sepas y lo que has leído, si no naces de nuevo, no entras al cielo. No se trata de los tiempos en el evangelio que hemos tenido. No se trata ni siquiera el ministerio o el don que tenemos y servimos en la iglesia. Se trata si hemos nacido de nuevo. Pero no queda ahí. El Señor vuelve a replicar, verso 5. Respondió otra vez Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no naces. El hombre le decía: ¿cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Le decía, no entendía el concepto del religioso, ni con todo su conocimiento entendía. Le dijo a Jesús: Jesús, ¿cómo está eso? ¿Me tengo que meter otra vez? Y Jesús le dijo: no, el que no nace de agua ni de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el nacimiento se genera en el alma, en el espíritu. En el alma, en el espíritu. Nadie entra en el reino de Dios si no hay un arrepentimiento. No estoy hablando de remordimiento, estoy hablando de arrepentirse. Arrepentirse es la consecuencia de cambiar de opinión, de ir hacia un lugar y ya no volver a ir más a ese lugar. Alguien lo describe como un asco por el pecado, hablando espiritualmente. Hay gente que me ha encontrado que me decía: pastor, yo fumaba mucho, pero cuando yo vino ese arrepentimiento verdadero, empecé a sentir que cada vez que agarraba el cigarro me empezaba a dar, ¿cómo dice? Asco, como que no tenía las ganas de hacerlo. ¿Sabe? Porque cuando hay un arrepentimiento se genera una nueva vida. La iglesia no te da nueva vida, es Cristo el que lo hace. La iglesia no te lleva al cielo, nos reunimos para oír la voz de Dios y encaminarnos hacia ese punto, pero el que nos guía es el Espíritu Santo. El que nos dice si estamos mal y que tenemos que tener un cambio es Él. Y hay mucha gente con remordimiento, pero no quiere cambiar su actitud. Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, y en otra ocasión dijo: no se puede servir a las finanzas o a las riquezas y también querer buscar a Dios. No se puede, porque te va a arrastrar el amor al dinero. Y no está diciendo el Señor que no tengamos dinero, sino el raíz de todos los males es el amor desmedido hacia el dinero. Cuando yo empiezo a nacer de nuevo, me doy cuenta que hay otras prioridades más importantes que las que humanamente yo creo son importantes. Y el Señor le dijo: ¿quieren ir al cielo? El hombre fariseo le dijo: sí. Dijo: nace de nuevo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? Con arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Decirle: Señor, me arrepiento. Y de ahí entonces comenzar a otro lado, a otro lugar hacia donde iba, porque yo no puedo seguir a Jesús sin haberme arrepentido. Por eso Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Arrepentimiento. Tome su cruz, que implica la vida de Cristo después del arrepentimiento, y sígame. Todos queremos el cielo, pero la pregunta es: ¿estamos arrepentidos? Ay, pastor, pero yo creo que esa persona es muy cristiana, es muy de Dios porque ora por los enfermos y sana, o porque predica muy bonito, o porque enseña muy bonito, o porque el otro día vi cómo sacó un demonio. Y luego nos vamos a Apocalipsis, cuando el Señor le dirán: en aquel día, en el juicio final, me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos eso. Y el Señor les va a decir: no los conozco. Yo te voy a decir, el hecho de que tú tengas un ministerio, un don, un talento, lo que Dios venga a tu vida, no significa que estemos bien con el Señor. Es algo que el Señor te da y te lo quita en el momento. No importa, te mueres y te lo quita. El problema no es lo que Dios te puso, el problema es cómo estamos nosotros ante Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: preséntate como un obrero aprobado. Fíjese, no dice respaldado.
sino aprobado. Una cosa es que Dios te respalde, Él siempre va a respaldar. Es más, alguien dice, pastor, pero ¿cómo puedo estar yo en pecado y Dios me va a respaldar? No, Dios no respalda a tu vida, Él respalda su palabra. Que si yo oro por alguien, Él va a respaldar su palabra, porque dice su palabra que así va a ser. Pero dice Pablo, pero tú mantente aprobado, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Esa es la parte importante del arrepentimiento. Quiero preguntar, ¿cuántos hoy quieren que Dios sane su tierra? Levante su mano. ¿Quién quiere que el Señor sane su tierra? Sabe que el Señor quiere sanar tu tierra, eso te lo quiero decir. Pero fíjese la condición para que eso suceda. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Por favor, vaya a segundo libro de Crónicas. Es el único texto que vamos a leer del Antiguo Testamento. Váyase a segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Sé que muchos se lo saben de memoria y me lo van a decir. Y dice así, empieza así. Si se humilla, ¿quién? ¿Los impíos? Si se humillan los que no me conocen. No, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen y buscasen mi rostro. Y luego ¿qué dice? Y se arrepintieren de sus caminos, entonces la condición, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y es que yo puedo predicar como lo hacen los de la prosperidad, yo puedo predicarle como lo hacen los de la fe, la de la confesión positiva, y yo puedo predicarte y decirte, Dios va a sanar tu tierra, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer algo otro. Sí, pero si no te digo cómo Dios tiene que sanarla, entonces no va a pasar nada por más esfuerzo que yo te diga y ánimo que yo te diga y te impulse como un motivador. La Biblia dice, yo quiero sanar tu tierra, necesito que te arrepientas. El arrepentimiento es la llave incluso de la bondad de Dios. Ayer se predicó un sermón bien hermoso. Hubiera querido que estuviera en la iglesia, vinieron otras iglesias, de la iglesia hubo poquitos, hubiera querido que viniera, pero hubo un mensaje bien poderoso y un texto que usó que tiene que ver con esto. Porque si yo les digo otra pregunta, ¿cuántos quieren la paz del Señor en su casa, la bondad de Dios derramada sobre su vida? ¿Cuántos quieren esto, lo otro, aquello? Todos vamos a decir amén, porque es lo que deseamos, porque es lo que queremos. Pero la palabra de Dios, volvemos a lo mismo, el reino de Dios tiene sus leyes. Ay, pastor, pero yo pensé que nomás orando y pidiéndole a Dios. No, hay leyes en el reino de Dios. Por eso digo, hay mucha gente frustrada que me dice, pastor, es que yo pido, es que yo oro. Sí, pero no estás entendiendo las reglas. Porque el reino de Dios tiene leyes, tiene principios. Y vaya conmigo a Hechos capítulo 3. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, aquí está la condición, de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? ¿Qué significan los tiempos de refrigerio? Tiempos de paz en la casa, tiempos de bondad, tiempos de bendiciones, lo que peleamos, que queremos que Dios nos bendiga. Esos tiempos de refrigerio de Dios vienen cuando, mire lo que dice el apóstol, arrepentíos y conviértanse, para que puedan venir de parte de Dios los tiempos de refrigerio. Yo no puedo pelear bendiciones si no hay un arrepentimiento. No puedo. Lo está viendo con su Biblia. Jesús habló de arrepentimiento, el apóstol está hablando de arrepentimiento, el profeta está hablando de arrepentimiento. Todas las cosas que vienen de Dios vienen sí cuando hay un arrepentimiento genuino. Así funciona el reino de Dios. Ahora bien, el reino de Dios, escriba esto, el reino de Dios se necesita recibir en el corazón.
el reino de Dios se debe recibir en el corazón con expectativa, que es la fe, y sin cuestionamientos, que es la obediencia. El reino de Dios se necesita recibir en el corazón con expectativa, que es fe, y sin qué cuestionamiento, que es obediencia. Marcos 10:15. Marcos capítulo 10, versículo número 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿En dónde? Dígale a la persona que está a su lado, como niño. Dígaselo a la persona que está a su lado, dígale, como niño. Como niño. El reino de Dios se debe recibir como niño. Pastor, pero tengo 48 años. Bueno, ese soy yo. Pastor, pero tengo 50 años de edad. ¿Cómo como un niño? Sí, regresemos. No lo está viendo de la perspectiva humana, lo está viendo de la perspectiva espiritual. Pero está tomando en cuenta la vida de un niño. Miren, un niño, así como el capibara, ¿o cómo se llama tu hijo? Ya lo bauticé como el capibara. Ya me dijeron que tiene uno así grandote, de peluche grandote. ¿Cómo se llama? Héctor. ¿Cuántos años tiene Héctor, hija? Mire, yo le aseguro que si a Héctor, que tiene 5, un día yo le digo a él, porque yo lo conozco ese niño, y le digo: Héctor, te quiero decir algo. ¿Conoces a Batman? Me va a decir que sí. Le voy a decir: yo soy. No se lo digas a nadie, pero yo soy. Él lo va a creer. Él va a ir con la mamá y le va a decir: el pastor es Batman, mamá. Pero si yo se lo digo a Manuel Durán o a cualquiera de ustedes que están grandes, yo soy, hermanos, Batman, va a decir: este pastor ya se nos alocó. Ya necesito un manicomio, tanto lee la Biblia. ¿Se da cuenta cómo es la perspectiva de un niño a la de un adulto? El niño lo cree, el adulto lo cuestiona. ¿Saben por qué muchos cristianos que fueron a una iglesia están en el infierno? Porque en lugar de creer, cuestionaron. Aleluya. ¿Se lo digo nuevo? En lugar de creer, cuestionaron. Y la Biblia no se cuestiona, es Dios, es el reino de Dios. Yo no lo puedo cuestionar, yo lo tengo que creer y lo tengo que obedecer, nada más. Y aquí viene el problema de muchos creyentes que quieren buscarle en la Biblia aquí, es que aquí no estoy de acuerdo, ¿y por qué dijo eso? ¿Y por qué esto? No se cuestiona, dijo el Señor. Quien quiere entrar en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Dios es Dios, punto. Él sin mí sigue siendo Dios. Yo sin Él no soy nadie. Pastor, pero es que en el Antiguo Testamento, ¿y qué tiene si está en el Antiguo Testamento? Es una sola palabra de Dios, útil toda la palabra de Dios. No existiría el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento el que le da vida al Nuevo Testamento. Y Jesús dijo: yo no vine a cambiar la ley, vine a obedecerla. El problema de la ley ya se los he enseñado, iglesia. No era el obedecerla. El problema de la ley es que los fariseos religiosos, imprudentes y torpes, subieron la ley como un motivo para ganarse el cielo. Y Jesús dijo: no, la ley no te salva. Soy yo el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese era el problema, no los principios para obedecer. Pero empezamos a buscarle. No, es que yo aquí no estoy de acuerdo. Bueno, dígaselo al Señor que no esté de acuerdo, nada más que hay un problema, que no va a entrar al cielo. ¿Saben que hoy nos han vendido un evangelio donde hagas lo que hagas, vas al cielo? No, porque Dios es amor. No, ve Apocalipsis y dése cuenta que Dios es un Dios de juicio y de ira.
Nos han vendido un evangelio que no importa, todos los caminos nos llevan a Dios. Eso es mentira. El Señor reprenda al diablo. El único camino se llama Jesucristo. Y para poder llegar al cielo necesitamos arrepentirnos. Jesús dijo: arrepentíos. Ese es el evangelio del arrepentimiento que usted y yo debemos de predicar. Fue el último de los profetas, el que le abrió el camino al Señor, que fue Juan el Bautista. Gritaba y decía una voz en el desierto y decía: arrepentíos y convertíos de esta perversa generación. Jesús después dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, hablando Jesús. Y luego el apóstol Pablo, en su primero y segundo discurso del capítulo 2 y el capítulo 3, le dijo a la multitud: arrepiéntanse y conviértanse para que tengan salvación. El evangelio que la iglesia debe predicar y que usted y yo debemos de vivir es el evangelio del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cielo, hermano, discúlpeme. Yo quisiera decir otra cosa, pero no puedo, porque la Biblia es lo que dice. Si la Biblia dijera otra cosa, le enseñaría otra cosa. Pero yo como pastor estoy aquí para marcar el camino al cielo, de lo que Dios me marca aquí. Todos queremos bendiciones, aquí usted ya sabe el camino. Todos queremos paz en la casa, ya sabe el camino. He estado en sepelios donde dicen: este hombre va a estar en el cielo porque era tan bueno. No, lo bueno nunca nos alcanza. Esa persona era un pan de Dios, debe estar ahorita allá pidiéndole las llaves a San Pedro. Ni siendo un pan de Dios, ni haciendo obras buenas vamos al cielo. No estoy diciendo que no hay que hacer obras buenas. Eso en el cielo nos da recompensa, pero no nos da la salvación. La salvación nos la da el arrepentimiento en Cristo Jesús. Arrepentirme de mi pecado, del camino que llevo, y pedirle a Jesús que sea mi Salvador. Tengo que ser como un niño sin cuestionar. No sé cuántos son los terribles. Bueno, dicen que son los terribles dos, no. Pero ahí es cuando andan muy inquietos, ¿verdad? Aunque hay personas que después de los 2, 3, 4, 5, 40, 50 años siguen inquietos, igual como si tuvieran dos. Eso no se les va. Pero ¿cuándo es cuando empiezan a preguntar el por qué los niños? Como a los 3. Papá, ¿nunca les ha pasado? Hermano, ¿nunca te pasó con Laurita o con todo tu hijo? Que estaban chiquitos y: ¿por qué esto, papi? Bueno, por eso. ¿Y por qué? Mira, es que, ¿y por qué? Y tú ya bien desesperado: porque sí, mijo. Porque así es. ¿Y por qué, papi, así es? ¿Por qué? Porque todo cuestionan y uno se cansa. Bueno, Dios también se cansa cuando nosotros cuestionamos. Y un día hubo un hombre llamado Job que quiso cuestionar a Dios. Tan lo quería cuestionar que le decía: ¿y por qué, Dios, estoy así si yo te busco? ¿Por qué estoy así si yo te sirvo? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el Señor calladito, calladito, hasta dijo: ¿quién, díganme dónde está Dios? Iría hasta Él y le expondría mi causa. Miren qué retador Job. Hasta que el Señor hasta aquí llegó y se le apareció en un torbellino y le dice lo siguiente: ahora cíñete o apriétate bien los pantalones, porque ahora yo te voy a preguntar, yo te voy a cuestionar a ti y tú me vas a responder. Y entonces Dios le deja, disculpen la expresión, caer casi 50 preguntas. Y primero le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice el cielo? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién guía la osa mayor? Y no se habla de los osos, habla de la constelación. ¿Quién guía la osa mayor? ¿Quién sustenta el universo?
Casi 50 preguntas cuestionándolo al grado que se quedó callado Job y dijo, como un necio sin inteligencia hablé. ¿Quién puede cuestionar a Dios? No se trata de cuestionar, se trata de obedecer y creer. Dios lo dice, yo lo creo. Dios lo dice, yo lo obedezco. Nada más, yo quiero ir al cielo, estoy para creer y obedecer, no cuestionar. Por eso hoy muchos se han quedado. No nos sorprenda. Dijo un pastor algo bueno, una vez algo que me llamó la atención. Un ladrón pecador que está en el cielo, el que está a un lado de Jesús, y un discípulo de Cristo en el infierno, Judas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No le sorprende que mucha gente que pensamos que ya estaba en el cielo no está ahí? Y que muchos que pensamos no ver en el cielo los vamos a ver ahí. Porque esto se trata de arrepentimiento verdadero. Dígale a la persona que está a su lado, arrepentimiento. Voy terminando. Cuestionamos, señalamos, lo hacemos porque lo hacemos desde nuestra perspectiva humana, porque no podemos hacerlo de la perspectiva espiritual, porque no hemos nacido de nuevo. El que nace de nuevo todo lo ve de una manera diferente y espiritual. Quien no ha nacido de nuevo, todo lo bíblico, lo espiritual, lo quiere ver desde el punto de vista humano. Y lo espiritual y lo humano no van de la mano, son cosas totalmente diferentes. Por eso el apóstol dice, el que quiere vivir en la carne, pues haga lo que tenga que hacer, pero el que quiera vivir en el espíritu, santifíquese. Esto es la palabra del Señor. Voy a terminar. Número 3. El arrepentimiento es un principio divino para poder creer. Para poder. Vamos al último texto, San Marcos 1:15. Hoy este último lo va a leer toda la iglesia. Toda la iglesia, por favor. Hay hermanos que hoy no están entre nosotros, unos están enfermitos, otros salieron. Pero qué bueno que usted está en la casa del Señor, porque está escuchando una palabra que va a cambiar su vida. Y si no la cambia, necesita arrepentirse, porque Cristo viene pronto. Alguien me dijo una vez, pastor, yo quiero que cuando Cristo venga, me dijo, yo quiero que cuando Cristo venga todos estemos en un culto de domingo, todos cantando, alegrándonos, sirviendo al Señor. Y yo le dije, no, hermano, qué oso. Se me quedó bien, dijo, ¿por qué qué oso? Le digo, pues imagínese que nos vayamos y usted se quede con los ojos abiertos, nomás viendo a todos que se quedó sola. O que se vayan y en el culto todos volteándose, ¿y dónde está fulano? O yo como pastor, ¿y dónde está la iglesia? Y yo me quedé. Porque la salvación no es porque estemos todos juntos. La salvación es un acto personal que comienza con el arrepentimiento. San Marcos capítulo 1 versículo 15. Toda la iglesia lo va a leer junto a las 3. 1, 2, 3. Escúcheme. No sé si ya vio cómo están las dos palabras juntas, pero tienen una preponderancia. Por ejemplo, no dice cree y luego te arrepientes. Primero me tengo que arrepentir para poder creer. Porque hay mucha gente en nuestras iglesias que aunque se le predica la palabra, no creen. ¿Por qué creen? Hablando de creer. Que vamos a orar por una persona que está enferma y dice, es que me siento mal, voy a orar por usted, y luego ya ahora se dice, y no tendré una pastillita por ahí a lo mejor.
Va un hermano en la iglesia y pone sus manos en oración y dijo, gracias, orar por mí, por sanidad. Dice, pero a ver si después viene el pastor para que ore más fuerte por mí. Si yo no tengo la capacidad de creer que Dios está en todo lugar y está con todos los que le sirven, entonces yo no sé qué estoy creyendo. ¿Sabe por qué la gente no puede perseverar? ¿Por qué no cree? ¿Por qué le cuesta creer en las promesas de Dios en medio de los problemas más difíciles? ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Porque cuando yo tengo un arrepentimiento, mis ojos espirituales se abren y comienzan a ver y decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Hay una expresión de Job en medio de su aflicción que a mí me da escalofríos cada vez que lo digo o cuando lo escucho. Cuando Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cómo tendrá un hombre la capacidad de creer en Dios en momentos más difíciles, en los momentos más angustiantes, cuando ha nacido de nuevo? Cuando alguien nace de nuevo, el fruto del Espíritu se mira. G.J. Ávila, uno de los predicadores o evangelistas más importantes que ha tenido América Latina en el último siglo. Yo todavía lo leí. Vino aquí a la Plaza de Toros. Mi padre fue parte de los que coordinaban el evento. Y ese hombre chaparrito, con un fuego de Dios, predicaba. Ya murió, pero él vivió un momento más difícil en su vida. Su yerno mató a su hija de una manera terrible y cruel, terrible. Y G. Ávila fue hasta donde estaba preso, pidió hablar con él, lo trajeron. El muchacho venía con la cabeza abajo y Ávila, el predicador, le dio un abrazo, le dio un beso en la mejilla y le dijo, hijo, te perdono. Te perdono. Han matado a su hija. Quien debería cuidarla lo mató y todavía tiene los pantalones de decirle te perdono. Yo te voy a decir sí. ¿Quién lo puede hacer? Quien ha nacido de nuevo. Y él escribió en su último libro, qué fácil es predicar la palabra, qué difícil es vivirla. La Biblia no se trata que la sepa, se trata de vivirla. Dios no es un concepto, Dios es un estilo de vida. Y su Espíritu Santo nos lleva a vivir, iglesia, ese aspecto de vida. Y no porque Ávila no tuviera corazón, no, porque su vida estaba tocada por lo espiritual. Había algo más profundo. Jesús en la cruz del Calvario, lo primero que dijo fue perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando estaba siendo apedreado para morir, levanta sus ojos y antes de ver al Señor sentado a la diestra del Padre, lo primero que dice y exclama es, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Lo estaban matando. Pastor, ¿cómo puedo llegar ahí? Necesitas nacer de nuevo. Estás batallando con el carácter, estás batallando con pensamiento, estás batallando con muchas cosas. Ese es el indicador más grande que necesitas nacer de nuevo y necesitas hacerlo lo más pronto posible porque el tiempo se acaba. Cristo viene pronto. Arrepentimiento para poder entrar al cielo. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y es Jesús el que dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y saben quién era el reino de los cielos acercado? Todo el reino de los cielos estaba en Jesús. Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Todo el reino de los cielos estaba en un solo hombre metido, en Cristo Jesús. Y es Cristo el que dice, arrepiéntanse. Porque el arrepentimiento es cambiar el rumbo que llevamos.
Ese es el reino de Dios. Tal vez no lo conocías y tal vez no lo conoces, porque voy a estar hablando todo lo que trae el reino. Y muchas bendiciones nos le estamos perdiendo por no conocer el reino. Pero antes de poderte hablar de las bendiciones del reino, es primero, tenía que decirte de parte de Dios cómo ser parte del reino. Porque todo lo del reino que el Señor tiene para ti comienza con el arrepentimiento. Y es cierto que le estoy hablando a una iglesia casi 95% salva, pienso yo, porque está en la iglesia. Pero el momento en que el Señor puso en mi corazón, entonces significa que hay hombres y mujeres aquí, habemos hombres y mujeres que necesitamos un arrepentimiento genuino. Y cambiar para llegar al reino de los cielos. ¿Hace cuánto no das fruto? ¿Hace cuánto no sientes un abrazo del Señor? Satanás es experto en engañarnos. Y te voy a decir lo último, ahora sí, como el cierre del cierre del cierre. Cuando alguien nace de nuevo, deja de vivir en las emociones para vivir en lo sobrenatural. ¿Oyó lo que dije? Quien no ha nacido de nuevo es emocional. Vive de gritos y sombrerazos. Amén. Yo me voy a bajar, discúlpeme, dejaría de ser el pastor Samuel si no me bajo. Dios fue a visitar a su profeta que estaba metido en un problema serio, llamado Elías, pero en una cueva escondida. Dice que entró fuego primero, ¡pum! Dijo, aquí viene Dios. Dice la Biblia, pero Dios no está en el fuego. Y luego después viene un viento recio, un huracán. Dijo, aquí viene Dios, pero Dios no estaba allí. Y vino un silbo apacible, solo con una caricia suave. Y ahí Dios habló. Quien vive de lo emocional, hay gente que me dice, pastor, es que su iglesia le falta pintar, danzar. Y yo digo, ¿por qué? Que su iglesia no grita gritos de guerra, gritos de júbilo y gritos de guerra, y ahí no, porque les falta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se le apareció en el fuego? Todos queremos fuego. ¿Por qué no se le apareció en el fuego? Porque viene un cielo vacío. No estoy diciendo que Dios siempre actúa así, pero la gente que es emocional vive de eso. Cree que el avivamiento de una iglesia o de una vida está gritando y brincando. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es parte de nuestras emociones, pero lo espiritual se percibe de otra manera. Dios puede estar aún en el silencio. Cuando tú me busques, dijo el Señor, enciérrate en tu cuarto y ahí en tu cuarto ora en secreto a tu Dios y Él te va a recompensar. ¿Saben? Pero el emocional es eso. Dicen cualquier cosa y ya me sentí. Dicen cualquier cosa y como que ya no me gustó. Dicen cualquier cosa y no vengan ahí, entonces ahí no hay vida, ahí no hay avivamiento. No, el avivamiento es personal. Y una vida personal no es la que grita. Un avivamiento personal no es el que tira fuertes por todas las cosas que lleva cuando está chiquito. A la iglesia, como siempre, después les cuento ese ejemplo. Era bien tremendo, hermano, chiquito, me ven. Era terrible. Pero ya el Señor me convirtió, por eso dijo, se arrepentido. El avivamiento, más que otra cosa, te lleva a vivir a Cristo. Y hoy estamos en una iglesia que vive a Cristo. No que viva pensando en las emociones. Yo le voy a decir, ayer yo como presidente de sección puse un tema que se llama
Yo ya vengo pronto. Pero la iglesia, hablando en general, no hablamos de todo, pero la iglesia está cansada. La iglesia está confundida. La iglesia camina sin ánimos. La iglesia camina frustrada, agobiada, porque está más inmersos en los afanes. Yo quiero decir una cosa: cuando alguien nace de nuevo, no se afana. No estoy diciendo que no trabaja, estoy diciendo que no se afana. Porque sabe que Dios nos va a bendecir. Porque el reino de Dios es rico. Dice que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y gloria a Dios por esos tiempos donde a veces va a haber solo frijolitos. Pero gloria a Dios porque aún eso no nos va a faltar. No vamos a mendigar. Él nos va a dar lo que necesitamos. Y va a haber tiempo para sentarnos en algún buen restaurante y comemos un buen bistec. Pero todo, en cualquier momento, dijo Pablo, he aprendido a vivir. Pero cuando eres espiritual, le das gracias a Dios. Cuando no eres espiritual, cuando no has nacido de nuevo, te quejas con Dios. No te quejes, agradecele. Porque no todos los tiempos que vienen, no todos son para quedarse para siempre. Dios siempre tiene más que darme que yo que pedirle. Porque mi Dios y su reino tiene abundancia. Pero para ser parte del reino, necesitamos arrepentir. Póngase de pie. Está aquí. Él está aquí. ¿Puede acercarse un momento, por favor? Yo pienso que todos debemos de estar hoy aquí. Porque todos de alguna manera fuimos confrontados con la palabra como fui confrontado yo. Mientras escribía esta palabra. Acércate. Acércate. Iglesia, puedes levantar tus manos. Levantar las manos solo es una señal de bendición. Ahí donde estás, si estás en tu lugar, levanta tus manos. Si tú no has conocido de Dios, quiero hacer esto antes de orar por la iglesia, pero si tú no has conocido de Dios, yo quiero decirte que Dios te ama tanto, que fue a la cruz para morir por ti y por mí, y que Él pone a tu disposición la vida eterna. Pero eso viene cuando nos arrepentimos. Y yo le voy a pedir a toda la iglesia que con sus manos en alto sea honesto con Dios, que Él conoce todas las cosas, y le digas a Dios: hoy más allá de ministraciones sobrenaturales, hoy tenemos que salir con una certeza de que estoy en paz con Dios. Y ahí donde estás, dile al Señor: Señor, hoy me arrepiento. Yo me rindo a Él. Abra su corazón. Yo me rindo. Deje que su corazón le diga a Dios lo que tenga que decirle. Que no sea un acto de emoción, sino una necesidad, una realidad, y decirle: Señor, yo te necesito, perdóname, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento, perdóname. Levanta tus manos. Dios te ama mucho. Y ahí donde estás, dile: Señor, me arrepiento de mis pecados.
Ven a mi vida. Ayúdame. Que mi nombre esté en el libro de la vida. Que tu espíritu me guíe y sane mi interior, mi mente, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, hable con el Señor. Abra su corazón y dígale así abiertamente, cara a cara con Él. Y decirle: Señor, me arrepiento. Tal vez no entendía cómo funcionaba el reino, pero ahora comprendo que si quiero ir contigo, que si quiero estar en el reino de los cielos, necesito, Señor, arrepentirme. Hoy abro mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de aún sabiendo tu palabra no obedecerla. Me arrepiento. Me arrepiento de no ir y predicar tu palabra. Me arrepiento, Señor, de no ser ese adorador que tú buscas. Me arrepiento, Señor, de haber transgredido tu ley y dejarte en un segundo plano en mi vida. Me arrepiento. Perdóname. Pero hoy quiero iniciar una nueva vida en ti. Hoy quiero comenzar una nueva vida en ti, Espíritu Santo. Los placeres he dejado. Deja atrás todo y pon tu mirada en Jesús. Comienza a creer, no cuestiones, obedece. Yo me rindo a Él. Señor, nos arrepentimos de cuestionar tu palabra. Pero yo quiero que sanes mi tierra. Pero yo quiero tiempos de refrigerio para mi casa. Pero yo quiero la vida eterna, no solo para mí, sino para mi familia. Quiero serle fiel. Si se sabe esta canción, cántela. Yo me rindo a Él. Arrepentirse es rendir su carácter, rendir sus deseos, rendir sus sueños, rendir su carne, todo. Yo me entrego, quiero serle fiel. Amén. Hoy debe iniciar una nueva vida en Cristo. Hoy comience su vida en Cristo. Camine en el Señor y verá la gloria de Dios. ¿Quiénes cumplieron años? Permítame orar por ella, hijo. Tráela aquí, hijo. Hijo.